Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí con nosotros en otro vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de muchos, un tema que despierta curiosidad y hasta cierto punto, un poco de drama romántico. Estamos hablando, por supuesto, de la relación entre Serkan y Ozgesu. El título de hoy es bastante directo y a la vez intrigante: Flores de amor, Serkan y Ozgesu. ¿Su relación se florece o se marchita? Vamos a desgranar esto, a analizar las señales, a tratar de entender qué está pasando en el universo de esta popular pareja. Antes de que nos adentremos en los detalles, si eres nuevo por aquí y te gusta todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las parejas famosas y las historias que nos mantienen al borde del asiento, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. No te arrepentirás. Activa también la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Serkan y Ozgesu, dos nombres que resuenan fuerte en el panorama mediático. Su relación ha sido objeto de especulación, admiración y, como suele suceder en estos casos, también de algún que otro rumor. ¿Qué es lo que hace que la gente esté tan pendiente de ellos? Pues creo que la respuesta es simple: la conexión que transmiten, las imágenes que comparten, y esa aura de romance que parece rodearlos. Pero el amor, como bien sabemos, es un jardín delicado. Requiere cuidado, atención, y a veces se enfrenta a inclemencias del tiempo. De ahí nuestro título: ¿están sus flores de amor floreciendo en todo su esplendor, o por el contrario, hay señales de que se están marchitando? Para abordar esta pregunta de manera justa y equilibrada, vamos a repasar algunos de los aspectos clave que han marcado su relación hasta ahora. Recordemos sus inicios, ese chispeo inicial que capturó la atención de todos. Las primeras apariciones públicas, esas miradas cómplices, las declaraciones, todo construyó una imagen de una pareja sólida y enamorada. Y es natural que como público queremos creer en esas historias de amor de cuento de hadas. Vemos las fotos en redes sociales, los momentos de aparente felicidad, y nos dejamos llevar por esa ilusión. Sin embargo, es importante recordar que la vida real, y más aún la vida de personas expuestas a la luz pública, no es un guión de película. Hay presiones, hay expectativas, hay momentos difíciles que no siempre se comparten con el mundo. Y es precisamente en esos momentos donde se pone a prueba la fortaleza de cualquier relación. Analicemos las flores que han estado floreciendo. Podemos hablar de la química innegable que percibimos entre ellos. Cuando se les ve juntos parece haber una conexión genuina, una complicidad que va más allá de las cámaras. Sus interacciones públicas a menudo transmiten una sensación de alegría y apoyo mutuo. Si observamos sus publicaciones en redes sociales, podemos identificar momentos de celebración de logros personales y profesionales, gestos de cariño y palabras de admiración. Estos son los pétalos brillantes de su relación, las evidencias de que hay algo especial allí. Además, su popularidad conjunta ha generado oportunidades profesionales. Han aparecido juntos en eventos, en portadas de revistas, e incluso en algunos proyectos que han sido muy bien recibidos por sus seguidores. Esto puede fortalecer un vínculo, crear experiencias compartidas y un equipo sólido. El éxito en la vida, especialmente cuando se comparte, puede ser un fertilizante poderoso para el amor. Pero como mencioné al principio, el amor también puede enfrentarse a los vientos y las sequías. Aquí es donde entran las especulaciones y los rumores, esas hojas secas, que pueden empezar a aparecer en el jardín. En el mundo del entretenimiento, es común que cada pequeño gesto, cada ausencia en un evento, cada comentario ambiguo, se magnifique y se interprete de mil maneras distintas. Si hemos estado siguiendo de cerca las noticias, habremos notado que, como en cualquier pareja, puede haber habido momentos de tensión o de distanciamiento percibido. A veces simplemente el ritmo de vida de dos personas con carreras demandantes puede llevar a que pasen menos tiempo juntos, y esa ausencia, aunque natural, puede ser interpretada por los medios y el público como una señal de problemas. También es crucial considerar la naturaleza misma de la fama. Cuando eres una figura pública, cada aspecto de tu vida se convierte en un espectáculo. Las presiones para mantener una imagen, para estar siempre perfectos ante la cámara, pueden ser abrumadoras. Y a veces lo que vemos en público no refleja completamente la realidad privada. Entonces, ¿se están marchitando las flores? Es una pregunta difícil de responder con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que, como cualquier relación humana,
la de Serkan y Ozgesu probablemente atraviesa sus altibajos. No sería realista esperar que todo fuera siempre perfecto. Lo que es importante para nosotros como espectadores es no caer en la trampa de juzgar o de sacar conclusiones precipitadas. Las relaciones son complejas, y solo las personas involucradas conocen la verdad completa. Podemos observar, podemos analizar, pero debemos hacerlo con empatía y con la comprensión de que hay una dimensión privada en sus vidas que nosotros no conocemos. Si miramos las señales más recientes, ¿hay algo que nos haga pensar en marchitamiento? Quizás algunos han notado una menor frecuencia de publicaciones juntos, o un cambio en la forma en que se refieren el uno al otro en entrevistas. Estas son, de nuevo, interpretaciones basadas en lo que se hace público. Podrían significar algo, o podrían no significar nada en absoluto. A veces una pareja decide tener un perfil más bajo, o simplemente está pasando por una fase en la que prefiere mantener su relación más privada. Por otro lado, también podría haber habido demostraciones recientes de apoyo, quizás en momentos difíciles de uno de ellos, que no han tenido tanta cobertura mediática. El amor no siempre se muestra con grandes gestos públicos, a menudo, se revela en los silencios de apoyo, en la presencia discreta, en las conversaciones privadas. Nuestra tarea aquí es ofrecer una perspectiva, no un veredicto. Y la perspectiva es que, como todas las relaciones, la de Serkan y Ozgesu está en constante evolución. Las flores de amor pueden enfrentar desafíos, pueden requerir más cuidado en ciertos momentos, pero eso no significa necesariamente que estén condenadas a marchitarse. El amor tiene una resiliencia propia, y si hay una base sólida y un deseo genuino de mantener la relación, pueden superar cualquier adversidad. Podríamos pensar en metáforas. Si una flor recibe demasiada agua, puede ahogarse. Si no recibe suficiente, puede secarse. Si el sol es demasiado intenso, puede quemarse. Cada planta, cada relación, necesita el equilibrio perfecto. Y encontrar ese equilibrio, en medio del escrutinio público y las demandas de la vida, es una hazaña. Lo que sí podemos decir es que han tenido momentos hermosos, momentos que han inspirado a muchos. Y si esos momentos han sido auténticos, entonces la base para que las flores sigan floreciendo está ahí. Las relaciones cambian, evolucionan. El amor de los primeros meses no es el mismo amor que el de los años de casados. Se transforma, se profundiza, se adapta. Y quizás lo que estamos presenciando ahora es una transformación, una adaptación a una nueva fase de su relación o de sus vidas individuales. En definitiva, el titular, Flores de amor, Serkan y Ozgesu. Su relación se florece o se marchita, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera y a la vez persistente del amor, especialmente cuando está bajo los reflectores. Hemos explorado los aspectos que nos hacen creer en el florecimiento, en esa conexión especial que comparten. Y también hemos considerado las sombras de la duda, los rumores que pueden nublar el panorama. En resumen, lo que podemos concluir de este análisis es que, como espectadores, tenemos visiones parciales. Vemos lo que ellos eligen mostrarnos, o lo que los medios logran capturar. Lo que sí es cierto es que han compartido momentos de gran felicidad, y han inspirado a muchos. Si su relación se está marchitando o floreciendo en este preciso instante, solo ellos lo saben. Lo que podemos esperar, y quizás desear para ellos, es que encuentren la felicidad y la estabilidad, ya sea juntos o por caminos separados, si eso es lo mejor para cada uno. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, analizando el fascinante mundo de Serkan y Ozgesu. Espero que hayan encontrado este contenido intrigante e informativo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre su relación? ¿Creen que sus flores de amor siguen floreciendo o que hay señales de marchitamiento? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese este tema. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Gracias de nuevo por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.